Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiteriano Confesional. Mi nombre es Pablo Flores Figueroa. Para los que no me conocen, soy el administrador de este canal y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, que le puedan dar también a la campanita para que YouTube les envíe una notificación al momento en que suba un nuevo video. Así que si eres un nuevo suscriptor, un poco más abajo a la campanita y YouTube te va a enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Queridos hermanos, como es de costumbre, quiero invitarles a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura. Si andas buscando buena literatura, literatura reformada, de calidad, que te lleguen bien los libros a buen precio, busca a Neuma Literatura en Facebook como también en Instagram, queridos hermanos. Y también quiero recomendar a una nueva editorial que está por lanzar su primer libro, que es Dort Publicaciones. Dort Publicaciones. Voy a dejar el link de Neuma Literatura y de Dort Publicaciones más abajo en este video, querido hermano. Si quieres ir a consultar, quieres preguntar valores, precios, van a estar allí más abajo. Bueno, queridos hermanos, en este día quiero hablar de un tema que varios me han estado pidiendo que hiciera un breve video, así que vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo, que muchos los llaman los 5 puntos del calvinismo, como acabo de decir, o si no, las doctrinas de la gracia. Vamos a ver un poco de forma bien breve el significado de cada punto, de los 5 puntos, y vamos a hablar un poco de que realmente el calvinismo no son solamente 5 puntos, sino que aquellos 5 puntos solamente fueron una respuesta en un tiempo determinado que se dio. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema que tiene que ver con los 5 puntos del calvinismo, y también vamos a hablar un poco de aquellos detractores en contra del calvinismo, que mayormente son del área arminiana, pentecostal, carismática. Aquí en Chile tenemos algunos como Marcos Morales, que es de la Iglesia Cruzada de Poder, como también Hugo Albornoz. Bueno, ellos tienen varios videos en Facebook, pero solamente responden desde la ignorancia, lamentablemente, y no saben qué es lo que es el calvinismo. Así que, queridos hermanos, en este día les presento un nuevo video sobre los 5 puntos del calvinismo. En 1517, en Holanda, el sínodo, siempre me cuesta pronunciar esta palabra, el sínodo de Dort tuvo lugar, queridos hermanos, donde aquí se dio una respuesta, mejor dicho, a una teología nueva que tiene que ver con el arminianismo. Fue una respuesta a esta teología que estaba saliendo en ese momento, queridos hermanos. La mayoría de nosotros conocemos los 5 puntos del calvinismo con el acróstico llamado TULIP, que tiene que ver con tulipán, y allí es donde están aquellos 5 puntos, queridos hermanos, a los cuales quiero referirme hoy en día, y para comenzar, claramente el número 1, que tiene que ver con la depravación, la depravación total. La depravación total, queridos hermanos, tiene que ver mayormente con la caída del hombre. Cuando el hombre cayó en pecado en Adán, y como dice la palabra de Dios, todos caímos en pecado, y lamentablemente todas nuestras obras, todo lo que pudiéramos hacer en este mundo, aún así que sea bueno y con una buena intención, está manchado completamente con el pecado. Podríamos ver esto en algunos versículos como Efesios 2:5. Voy a buscarlo por acá. Efesios 2, capítulo 5, dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es lo que dice Efesios 2:5. Con respecto al canon de Dort, nos dice: por consiguiente todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien
regenera. Esto está en los cánones de Dort, capítulo 3, 4. Y en Colosenses 2:13 dice esto: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, cada uno de nosotros nacemos en pecado. Somos, como se podría decir, completamente pecaminosos. Nacemos en pecado y, como decía anteriormente, toda buena obra que a lo mejor nosotros pudiéramos hacer en este mundo está manchada por el pecado. Estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos claramente la obra soberana de Dios en nuestros corazones para poder dirigirnos a Él, que nuestro corazón sea inclinado hacia Él. También existen varios versículos donde podemos comprender también la doctrina del pecado y también la depravación del hombre, ¿cierto? Romanos 1 en adelante creo que es muy claro. También Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Son versículos que son muy claros, que el hombre ha nacido en pecado, ha nacido depravado, que su inclinación es completamente al mal. Entonces, queridos hermanos, hay algunos versículos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pueden ir a Isaías 53:6, Segunda de Crónicas 6:36, en el Nuevo Testamento Primera de Juan 1:8, 10, también Jeremías 17:9, Mateo 15:19, también lo pueden ver en Génesis 6:5 y 8:21. Nuestra confesión de fe de Westminster dice esto en el capítulo 6, queridos hermanos. Si tienes la confesión de fe de Westminster, ve a ella, y en el capítulo 6 dice esto: nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado, y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Más adelante dice esto: siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda la posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. De esta corrupción original, por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien, y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las demás transgresiones. Y bueno, esto es completamente verdadero. O sea, nosotros nacemos inclinados al mal. Solamente debemos ver a los niños más pequeños. No es necesario enseñarle algo malo. Ellos, desde su propia naturaleza, muchas veces nacen o son muy peleadores con otros niños, y eso es totalmente comprobado. Se puede comprobar. Soy padre de 3 hijas y debo decir que su naturaleza pecaminosa se manifiesta ya desde pequeños. Nacemos en delitos y en pecados, queridos hermanos. La confesión de fe de Westminster, más abajo, dice esto en el 6:5. Dice: esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y a pesar de que por medio de Cristo sea perdonada y mortificada, sin embargo dicha naturaleza, tanto en sí misma como todos sus efectos, son verdadera y propiamente pecado. Esto quiere decir que claramente que cuando somos salvados, regenerados, justificados, queridos hermanos, aún así queda en nosotros esta naturaleza pecaminosa, contra la cual debemos luchar día tras día. Es nuestro deber también mortificar el pecado que hay en nosotros, buscar la santidad, tomar los medios de gracia que Dios nos ha dado para así mortificar el pecado que hay en nosotros y así crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Elección incondicional. Este vendría siendo el segundo punto de los 5 puntos del calvinismo. Elección incondicional.
Y aquí podríamos decir que Dios elige a quien Él quiere elegir, queridos hermanos. Este es un asunto de los puntos más, bueno, claramente uno de los puntos más conflictivos. Sin embargo, está muy ligado al anterior, debido a que estamos muertos, literalmente inhabilitados de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude. La única salida a nuestra muerte espiritual es que Dios nos saque de ella. Si realmente creemos que somos malos, no tenemos derecho a quejarnos de que Dios ejerza su gracia soberanamente. Si entendemos que hemos nacido muertos en delitos y pecados, hay un versículo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos, o mejor dicho, no podemos ir a Dios sin que Dios nos lleve a Él, sin que Dios no derrame de su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. No podemos, estamos muertos en delitos y pecados. Por eso también es muy importante la doctrina de la depravación total. Estamos muertos en delitos y pecados. El corazón del hombre natural siempre está inclinado al mal. Siempre está inclinado a desobedecer e ir en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, es imposible que él se acerque a Dios sin que Dios obre en él soberanamente. Ahora, en la elección incondicional, entendemos que es Dios quien escoge a aquellos que han de ser salvados. Dios es quien escoge. Hay una parte también en la palabra de Dios que en Jesucristo dice: no me escogieron vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. También hay un versículo también donde dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y si estudiáramos también el Antiguo Testamento detenidamente, cada uno de los relatos, no vemos a ningún hombre desde Génesis adelante que escogiera a Dios. Fue Dios quien escogió a Abraham, fue Dios quien escogió también a Noé, y así sucesivamente. O sea, no hay ningún hombre en este mundo que sea capaz con su propia fuerza o naturaleza el acercarse a Dios sin que Dios obre en su corazón poderosamente. Entendemos que la salvación pertenece soberanamente a Dios. La elección, escuchen esto, la elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Claramente Dios escoge porque a Él les place escoger. O sea, no es que vea algo bueno o haya visto algo bueno en nosotros que pudiéramos hacer y que por eso nos escoge. No tiene que ver. Dios nos escoge porque a Él le place escogernos sin que ninguno de nosotros tenga algo bueno. Juan 15:16. Podemos ver ahí, dice, no nos da lugar a dudas. Ustedes no me escogieron a mí, es lo que decían delante, no me escogieron a mí, sino que yo os escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Y asimismo vemos acerca de esto en la teología paulina, ¿cierto? Romanos 9, 15, 16. Vamos a leer Romanos 9, 15 al 16. Romanos 9, del 15 al 16. Está por acá, Romanos 9, del 15 al 16. Dice así: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien escoge, queridos hermanos. Y vamos a ver ahora qué dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 3, 3:5. Dice así: aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno, inmutable propósito y el consejo eterno y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas como condiciones o causas que le muevan a ello,
y todo para alabanza de la gloria de su gracia, queridos hermanos. Es Dios quien escoge a su pueblo. No podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Como decía, lamentablemente, queridos hermanos, aún alrededor nuestro continúa y hay mucha teología arminiana y también semi-pelagiana. Por allí hay un escrito de R.C. Sproul sobre la cautividad semi-pelagiana, creo que es. Bueno, si lo encuentro lo voy a poner un poco más abajo. Es un libro, un pequeño libro escrito de R.C. Sproul, muy bueno para que puedas conocer un poco más sobre este tema. Pero claramente hoy la iglesia está muy sumida dentro de lo que tiene que ver la teología arminiana y semi-pelagiana. Cuando hablo de iglesia estoy hablando del lado más carismático, más evangélico, que pulula alrededor nuestro, porque las iglesias protestantes en este país, siendo que llegaron, fueron los primeros en llegar claramente, después poco a poco no han crecido tanto como lo que es el evangelicalismo en este país, y es lo que tenemos hoy en día. Muchos creen que el hombre tiene la capacidad de acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Es él quien elige a Dios, es él también quien gana o pierde la salvación, y la salvación debemos cuidarla. Y aunque se adorna muchas veces con un tipo de gracia, no es la gracia que nosotros vemos en la palabra de Dios, que no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por lo que nosotros podemos o no podemos hacer, sino que somos salvos por la gracia de Dios y por la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, solamente por los méritos de Cristo y nada más. Entonces, hoy, lamentablemente, estos temas son temas delicados. Existe también mucha ignorancia con respecto a los 5 puntos del calvinismo. Por allí hay muchos que han levantado esta caricatura, porque eso es, una caricatura del salvo siempre salvo, pensando que porque somos escogidos por Dios o porque nuestra salvación no se pierde, sino que es una obra soberana de Dios, estamos en la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Y eso no es así, eso es totalmente falaz, es errado, no tiene nada que ver con la teología reformada o la doctrina calvinista, no tiene que ver nada. Nosotros creemos que claramente la salvación proviene de Dios. Dios es quien nos salva, la obra es soberana, pero aún así nuestra voluntad. Si yo soy alguien que Dios ha escogido para salvación, mi voluntad debe moverse en pro de la ley de Dios, debe moverse en glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. Si yo antes robaba, debo dejar de robar y debo trabajar. Lo dice la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio, transformación de vida. Y esto también no es tanto problema de que a lo mejor no se entienda, aunque en cierta parte sí lo es, pero por otro lado hay muchos jóvenes que entraron a la teología reformada y mal entendieron las doctrinas, y después de entrar a un seminario, después de entrar en un instituto bíblico y leer algunos cuantos libros, después de venir de iglesias a lo mejor pentecostales, más pietistas, ¿cierto? Se soltaron, como se dice, a la vida, y lamentablemente hoy ya los tenemos perdidos, lamentablemente, viviendo vidas totalmente libertinas, sin buscar glorificar a Dios como la palabra de Dios lo dice, y como también una nube de testigos también que tenemos, o sea, muchos hermanos y hermanas con vidas completamente piadosas. Entonces, para estudiar la teología reformada, o mejor dicho, lo que estamos hablando ahora en este momento, los 5 puntos del calvinismo, debemos también pedir de la iluminación de Dios, debemos pedir de la guía del Espíritu Santo para que esto no desemboque en orgullo, sino que nuestros corazones se inclinen a estas verdades y que podamos andar en ellas y glorificar a Dios en ellas.
Expiación limitada, expiación limitada. Y aquí es un tema también controversial. O sea, ¿por quién murió Jesucristo en la cruz? ¿Jesucristo murió por todos o solamente murió por sus escogidos? Suena fuerte, pero creemos, y como dice la palabra de Dios, que Jesucristo solamente entregó su vida y pagó por los pecados de su pueblo, de su iglesia, de sus escogidos. Eso es lo que creemos y eso es lo que enseña también la expiación limitada. La muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. Más allá, en escritos de algunos de los grandes reformadores como Juan Calvino, John Owen y Charles Hodge, y Spurgeon también, queridos hermanos, vemos suficiente para todos, efectivo para algunos. Si nos introducimos en la institución de la religión cristiana, vamos a quedar muy claros en que Calvino enseña esto, que la muerte o el pago por los pecados en la cruz solamente se hizo por los escogidos, por el pueblo de Dios. Hay un libro, como también aquí hablaba hace un momento, de John Owen, que se llama Vida por su muerte, lo recomiendo, muy bueno, que también habla sobre este tema y deja muy claro el tema de la predestinación y todo lo demás. Y Charles Hodge también, en su teología sistemática, queridos hermanos. La expiación de Cristo es suficiente para toda la humanidad, para que toda la humanidad sea salva, independientemente si creyeren o no, pero solo es eficiente para los que creen, queridos hermanos. La sangre de Cristo puede salvar a todos si esa fuese la voluntad de Dios, pero esa no es la voluntad de Dios. Dios solamente ha venido a salvar a sus escogidos. Algunos de los versículos que nos pueden ayudar están en Juan 6 del 37 al 40, Efesios 1:4, Isaías 53:11 y 2 de Corintios 5:21. Porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para, únicamente a ellos, dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Cánones de Dort, capítulo 2:8, queridos hermanos. Gracia irresistible, gracia irresistible. Nadie puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Esta doctrina también se conoce como el llamamiento eficaz. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada. Su efectividad es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salvas. ¿Quiénes somos nosotros para decirles que no al Señor? Todos los que Dios predestinó para vida, escuchen esto está en la Confesión de Fe de Westminster, todos los que Dios predestinó para vida, y solo esos, Él se place en su tiempo llamar efectivamente por su palabra y el Espíritu. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10:1. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10:1. Este es posiblemente uno de los puntos más esperanzadores de toda la teología cristiana. Por su poderosa gracia, los que fuimos escogidos seremos glorificados. De la misma manera, vemos el poder de la gracia a lo largo de la Escritura. Vemos, queridos hermanos, que la gracia de Dios nos lleva a Él y no podemos resistirnos. Dios obra soberanamente en nuestros corazones y de esta manera podemos acercarnos al Señor. ¿Quién se negaría a andar toda su vida en oscuridad y en el momento de poder ver la gloriosa luz de nuestro Señor, negarse a ir a Él, ¿cierto? Teniendo corazones de piedra, con corazones insensibles a su presencia, Dios transforma y pone un corazón de carne sensible a su presencia. ¿Quién no quiere dirigirse a Él? Claramente vamos a Él, Dios nos lleva a Él y también nos hace perseverar, queridos hermanos. Gracia irresistible.
Perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Bueno, y esta es la discusión que estaba hablando hace un poco atrás, que si no perseveramos, dicen mucho, podemos perder la salvación. Si tú no perseveras, si tú no cuidas tu salvación, si tú no haces esto o aquello, o como dijo un pastor pentecostal, la iglesia evangélica pentecostal, me llegó un video el otro día, que si nosotros tenemos esta barba, como la que ustedes ven acá, que ahora la tengo bien cortita, la tenía un poco más grande, no somos hijos de Dios. Si Dios no nos ha quemado la barba con el Espíritu Santo, decía él, no somos hijos de Dios. Bueno, salvación por obras, salvación por lo que tenemos que hacer. Nosotros mismos debemos perseverar en hacer un montón de cosas para poder mantener esta salvación. ¿Esto es así? Bueno, un punto de los 5 puntos del calvinismo es la perseverancia de los santos. Dice: los elegidos, los realmente salvos, perseverarán hasta el fin. Otra gran y esperanzadora verdad, Filipenses 1.6. Vamos a leer Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Está por aquí. 1.6 dice: estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Él, como dice la palabra, quien pone en nosotros el querer como el hacer. Esto no se refiere al mal llamado salvo siempre salvo, lo que decía hace un momento, salvo siempre salvo. Y trataba de explicar esto también. No es que podemos hacer todo lo que queramos, no. Ocurre realmente una transformación de vida en nosotros. Y Dios nos lleva a andar conforme a su palabra, a su ley. Dios nos hace perseverar. Nuestra voluntad se mueve en pro de la ley de Dios, se mueve en amar los mandamientos, en guardarlos, en meditar en ellos. Simplificando todo, nuestra voluntad se mueve conforme a la palabra de Dios. Dios es quien nos hace perseverar. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva constantemente a buscar también la santificación. Ese tema del salvo siempre salvo, como dije hace un momento atrás, es solo una caricatura que han inventado algunos que no han conocido o que niegan realmente aceptar esta doctrina bíblica de la perseverancia de los santos, de que también la obra de salvación pertenece completamente a Dios. Claramente existen responsabilidades del hombre en la salvación. Debemos buscar la santificación. Nadie verá al Señor, ¿cierto? Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad tomar los medios de gracia, buscar al Señor, que nuestra voluntad esté allí moviéndose, pero la salvación y nuestra perseverancia compete soberanamente a Dios. Más bien nos dice que en la soberanía de Dios, aquellos que eligió para salvación van a sostener esa confesión de conversión hasta su muerte, perseverando en vidas de santidad. Estas verdades están presentes una y otra vez en la Biblia. Romanos 8 del 35 al 39, segunda de Pedro 1:10, Juan 10 del 28 al 29, primera de Juan 3:9, primera de Pedro 1 del 5 al 9. Voy a citar a la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 17, el 1 y el 2, dice así: a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios. Lo otro, queridos hermanos, que también debemos comprender es que alguien que ha sido salvado soberanamente por Dios tiene una lucha constante con su propia naturaleza pecaminosa. O sea, ¿podemos caer en pecado? Sí, podemos caer en pecado, claramente. Pero no debemos buscar caer en pecado. Debemos luchar contra el pecado que hay en nosotros. ¿Pero un santo puede caer en pecado? Sí puede caer en pecado. La misma palabra de Dios nos muestra a hombres en el relato bíblico que cayeron en pecado. Todos cayeron en pecado. Desde Noé, bueno, partiendo con Adán, Noé, Abraham, Jacob, etcétera, etcétera. Cayeron en pecado. Eran hombres pecaminosos que luchaban con una naturaleza pecaminosa.
Entonces, queridos hermanos, este tema o esta caricatura del salvo siempre salvo realmente no comprende el tema de la salvación. Nosotros como presbiterianos o reformados, queridos hermanos, entendemos que debemos buscar la santidad siempre, siempre. Pablo es muy claro en las epístolas, es muy claro, debemos estar buscando y acomodándonos al nuevo hombre, no al antiguo hombre, no a esa antigua vida. Debemos estar buscando siempre la santificación, siempre dejando atrás las inmundicias, las impurezas, las malas palabras y cuantas otras cosas más, y debemos acomodarnos constantemente al nuevo hombre, a que nuestra vida esté siempre guiada por la palabra de Dios, por la ley de Dios, que nuestro ejemplo también debe ser siempre y en cada momento Jesucristo. Entonces el tema de la perseverancia de los santos comprendemos que es Dios obrando en nosotros, pero también eso nos tiene que llevar a examinarnos si nuestra voluntad se está moviendo conforme a la palabra de Dios, porque eso es lo que dice también, lo que entendemos por la perseverancia de los santos, es que Dios nos hace perseverar, nos hace buscar la santidad, ¿cierto? Pero si ese buscar la santidad no lo veo en mí, mi voluntad no se está moviendo en esa dirección, sino que soy completamente libertino, no me importa el pecado que hay en mí, no me importa lo que estoy haciendo, bueno, me da lo mismo, pequé, bueno, Dios me perdona. Ahí hay claros, como dicen los puritanos, hay claras marcas que a lo mejor realmente no hemos conocido al Señor. Dios tenga misericordia, queridos hermanos, en esto, que podamos comprender estas doctrinas, no para vivir vidas libertinas, no que nos conviertan en hombres orgullosos, sino que podamos andar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, pero glorificamos a Dios andando en su palabra, en su ley, no viviendo como nosotros queremos, libertinamente. Eso no está bien. Esto ha sido los 5 puntos del calvinismo, algo bien breve. Como siempre he dicho en mis videos, el sentido, el fin es que ustedes puedan internarse más profundamente estudiando a lo mejor algún libro, leyendo un poco más de teología, y no se queden solamente con lo que a lo mejor les puedo entregar en estos videos. Por esto mismo siempre, o no en todos, pero en la mayoría de los videos dejo algunos links más abajo para que ustedes puedan tener un poco más de información sobre este tema. Existe un libro que se llama La predestinación, de Loraine Boettner. Es un muy buen libro, totalmente recomendado. El otro tema, cuando algunos piensan sobre la elección y dice que Dios escogió a algunos, a veces depende de alguna perspectiva escatológica en cómo podemos ver aquello, ¿cierto? Porque uno se escogió a algunos, Dios escogió a algunos, solamente una pequeña parte del mundo. Desde una perspectiva posmilenial, desde el lado escatológico del cual soy yo, no lo veo como una pequeña parte del mundo, ¿cierto? Creemos que Dios salvará a una gran parte de esta humanidad y no una pequeña parte como muchos piensan, o algunos pocos. No, creemos que Dios salvará a una gran parte de esta humanidad, porque como dice en Mateo 28, el deber de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, pero ese otro tema escatológico, que a lo mejor más adelante me gustaría hablar un poco sobre el postmilenialismo. Lo he estado estudiando, pero me falta, así que nos vemos en otro capítulo, queridos hermanos, y recuerden suscribirse a mi canal un poco más abajo, y también que puedan ver este breve documental que estoy haciendo con algunos hermanos. Se viene el segundo capítulo y espero que puedan estar atentos y también puedan compartir este material. Así que Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo.